Vamos a hablar con dos integrantes del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidas a ambas. Hola, gracias. Encantada de conocerlas y de recibirlas aquí en nuestro estudio. El trabajo que ustedes realizan es verdaderamente de suma importancia cuando suceden cosas de estas características, ¿no? Me imagino que también lo ha sido en su momento con la inundación del año 2013 aquí en la ciudad de La Plata. Y ahora se plantea esto en un territorio vastísimo, extenso y demás. ¿Cuál es concretamente el trabajo que desde el colegio se empieza a realizar para colaborar con las inundaciones? Bien, nosotros somos de acá del colegio del Distrito de La Plata, pero estamos en contacto con colegios de distintos lugares de la provincia y estamos en permanente contacto con colegas que desarrollan sus tareas profesionales en distintos territorios, que se reeditan estas mismas imágenes tan conmovedoras como la que ustedes recién mostraban, de la situación, ¿no?, de catástrofe también que están aconteciendo en varias localidades. Nosotros en este momento estamos pensando una estrategia más de atención en lo que es la urgencia, ¿no? En La Plata estamos siendo centro de recopilación de distintos recursos materiales para que lleguen a las zonas afectadas. Sí. También estamos en contacto con colegas que vienen estando en los centros de evacuados y atendiendo las distintas, ¿no?, necesidades que en un momento de estas características resultan como emergentes. Claro. También, sin duda, son imágenes conmovedoras que nos reeditan todo lo que fue la inundación acá en La Plata, que como colegio profesional intervenimos en conjunto con otras organizaciones territoriales a partir del relevamiento sociosanitario y de pensar, ¿no?, cómo acompañar todo lo que es el proceso más de contención y acompañamiento en el volver a la casa, en el revivir, ¿no?, toda la situación. Eso va a ser como, digamos, el episodio más importante de aquí hacia adelante. Empieza a bajar el agua, la gente tiene que empezar a pensar en el futuro, en lo que será la vuelta a casa. Hablábamos hace algunas horas atrás con el responsable de Desarrollo Social de la ciudad de Salto y nos contaba que, bueno, dentro de todo, la presencia de médicos para toda la parte que tiene que ver con la posibilidad de enfermedades o lo que fuere, y la presencia de psicólogos también estaba haciendo esta suerte de trabajo de contención. Digo, en el caso de ustedes, ¿cómo se va a manejar o qué es lo que van a generar desde el colegio en el contacto con los trabajadores sociales de diferentes localidades? ¿Van a hacer una presencia física? ¿Va a ser a través de las ayudas y colaboraciones? ¿Cómo va a ser eso? En realidad hay algunas compañeras que están viajando, que viajaron a distintos lugares, pero también en la comunicación permanente, más allá de la ayuda material que se está mandando, pero la comunicación, digamos, con el colegio de acá, el provincial y el distrital, es importante por la experiencia vivida en el 2013, ¿no? Claro, En el 2 de abril de 2013, cuando se inundó nuestra ciudad. Claro. Berisso y Ensenada. Entonces también es como... sí, es como tener el conocimiento de aquello que ya pasó y saber cómo moverse, ¿no?, frente a gente que a lo mejor no sabe qué hacer. Y Exactamente. cómo fortalecer también las redes de trabajo en cada territorio. En estos momentos es necesario como fortalecernos con las distintas referencias a nivel de cada territorio, ¿no?, lo que tiene que ver con la intervención en salud, en asistencia en el momento de la urgencia, en acompañar con algunas recomendaciones básicas de lo que implica el volver a casa. Sí, nosotros como institución que hemos tomado la decisión de alguna manera política de acompañar frente a este tipo de circunstancia, nosotros tratamos de intervenir en el plano de la coyuntura y también en términos de propuestas, ¿no? Un poco lo que surge del relevamiento es la falta de planes de contingencia ante este tipo de situación. Vemos que eso es necesario, que si bien socialmente tenemos una responsabilidad frente a esto, también hay una cuestión en términos de la intervención del Estado en términos de políticas públicas, que eso es ineludible. Y nosotros somos testigos cotidianos en los distintos lugares donde trabajamos de las distintas falencias, las dificultades a propósito en el acceso a propósito de eso, es real y es algo que se viene repitiendo también, no solamente en la instancia de lo que tiene que ver ahora con la resolución de la vuelta a casa, sino en la previa, el de la recaudación de todo aquello que la gente pueda donar y demás. Empezar a ser conscientes que más allá de la voluntad que cada uno de nosotros tenga de ayudar y colaborar, lo que hay que hacer es canalizar por aquellos lugares que saben cómo hacerlo, que tienen preparada la estrategia, que conocen medianamente cómo funciona y en líneas generales terminan siendo ONGs, agrupaciones sociales. Digo, no es en general el Estado. Esto también lo quiero marcar en qué sentido, en que hoy la verdad escuchaba en varios medios, seguramente ustedes van a compartir conmigo y probablemente mucha de la gente también, campañas solidarias lanzadas por funcionarios. Me pareció de un nivel de irresponsabilidad
Porque digo, si uno es funcionario público, se supone que tiene justamente el Estado como apoyo para saber qué hacer, cómo hacerlo y con los recursos necesarios para hacerlo. ¿Hace falta que la gente sea la que, además de pagar sus impuestos previamente para que el Estado utilice ese dinero para hacer el bien, tenga que llevar algo más en una campaña solidaria? Yo lo quería manifestar porque me pareció a todas luces casi rayano con lo ridículo, para ser sutil en este caso. Digo, en ese sentido, ¿cómo se hace para canalizar por los mejores lugares? ¿Cómo se hace para saber cuál es el mejor lugar al que concurrir cuando uno lo que quiere es ayudar? Sí. En principio, sin dudas que la cuestión de las redes solidarias que se activan en estas circunstancias son fundamentales. Nosotros entendemos que en términos de política pública hay una responsabilidad y eso es fundamental, pero también hay que recuperar todo el potencial organizativo que tienen las poblaciones en sus territorios y la memoria, ¿no? Claro. Si hay algo que no olvidamos es las situaciones que afrontamos y que venimos afrontando. Digo, nosotros trabajamos con sectores que día a día ven vulnerados sus derechos. Claro. Digo, y ahí hay un potencial en términos de saber qué hacer, de organización, Claro. de salir adelante, y eso es lo que nosotros también tenemos que lograr desde nuestras intervenciones, poder potenciar y canalizarlo en términos de estrategias organizativas y también en términos de aportar todo eso a lo que sería la necesidad de desarrollar distintas programas y demás en términos de política Si tuvieran que hacer social. una especie de punteo de las cosas más importantes a hacer a partir de ahora, ¿cómo sería en orden de prioridades? Digamos, ¿qué es lo fundamental a tener en cuenta? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora que empieza a bajar el río y hay que volver a casa? Sí, en realidad la atención a la salud primordial de las personas que sufrieron las inundaciones y todo el tema de la higiene de las casas, el agua, el agua generalmente que llega después de una inundación está contaminada, así que poder estar proveyendo esto, pero la cuestión importante es que en realidad ahora empieza el trabajo como más largo, porque el volver a casa no es el volver un día, es volver y estar digamos, recuperándose de una situación. Claramente, además la recuperación no se da igual según las familias o los barrios que la han padecido. ¿Por qué? Porque la capacidad para poder recuperar esas cosas materiales que han perdido no es lo mismo. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo formal que alguien que es cuentapropista y se gana su peso día a día y ha perdido un montón de días de trabajo y no cuenta con un respaldo como para volver a tener esas cosas que perdió, ¿no? Y además de la alimentación cotidiana y todo lo que tiene que ver con la supervivencia del día a día. En realidad el trabajo que empieza es el más largo, también hay que hacer un trabajo de contención que es fundamental en estas situaciones. Sí. Uno a veces no dimensiona estas cuestiones, ¿no? Digo, está de por medio el hecho de que no hablamos de una media de edades, puede haber desde niños o bebés hasta personas muy mayores, y cada una tiene una vida particular que llevaba adelante en esa casa que ahora se va a ver transformada a todas luces y que hay que empezar a reconvertir en una vida normal de alguna forma. Que a veces no se puede volver a casa enseguida, es según qué nivel haya alcanzado el agua y cuánto tiempo quedó estancada. En este sentido, en los lugares donde se abren centros de evacuados es muy necesario sostenerlos con organización también para que la gente pase los días, digamos, lo mejor posible de alguna manera en ese sentido. Y a lo mejor porque ocupados en hacer algo, ¿no? Claro, también. pero baja el agua y no quiere decir que uno regrese inmediatamente a veces. Y esto a veces es difícil de entender para mucha gente, seguro, ¿no? Son tareas más que nada en términos de reparación y de prevención también, Claro. ¿no? Genera un trauma bastante complejo al interior de la familia, sobre todo cuando hay pérdidas, como lo hemos visto acá en La Plata, y implica eso, el trabajo mancomunado también para poder afrontar y dar lugar, dar pie a la necesidad que surge también de poder contar y explicitar lo que genera, ¿no? al interior de cada familia. A veces uno, digamos, uno puede pecar por llegar a dar alguna definición que puede resultar un poco antipática, porque la realidad es que nadie se merece que el agua ingrese a su casa. Claramente esto no debería pasar. Después podemos analizar y discutir acerca de cuáles son las razones. Digo, si está mal ubicado ese centro urbano al lado o muy cerca de un río, si las obras no se hicieron y suben los ríos, si llueve demasiado. Digo, después podemos debatir eso. Nadie tiene
digamos, sobre su cabeza el hecho de que le pase y a uno le corresponde y a otros no. Pero me imagino que para la gente a la que nunca le pasó, que se encuentra por primera vez desbordado con algo que no sabe cómo llevar adelante, debe ser todavía más complejo. Pienso, no sé, en gente que vive cerca del río y que habitualmente sabe que en determinados momentos del año o hay que irse, o hay que levantar las camas, o hay que cuidar y guardar algo de aquello que uno ha podido tener a lo largo del año. Me imagino que el impacto, sobre todo psicológico, debe ser mucho más grande para esa gente a la que nunca le pasó. Sí, de repente nos encontramos en muchos relatos del relevamiento sociosanitario que hicimos en la inundación en La Plata, que el factor fue principalmente eso, ¿no? Lo sorpresivo de la inundación, el no saber por dónde arrancar y la necesidad, ¿no?, de estas redes por ahí que aparecen en principio de manera familiar y que después se va también sosteniendo con otras organizaciones o instituciones que también pueden ir colaborando en ese proceso más de ir... No, igual, de todas maneras, retomando esto que vos hablabas de La Plata, con relación a lo que vos decías, por ejemplo, cuando se hace relevamiento, después de la inundación del 2013, uno de los datos que nos arroja el relevamiento es que el 30% de las viviendas que nosotros encuestamos ya se habían inundado. Ajá. Más allá de eso, hubo estudios, como vos dijiste hace un rato, que también alertaban sobre esta posibilidad. Claro. Y haber padecido de alguna manera una inundación anterior a la que se dio no te prepara, ¿sí? En realidad, si no hay un plan de contingencia que sea más colectivo y que tenga que ver también con una seguridad que tenga la gente, que el Estado se la tiene que proveer. Por supuesto. Claramente por supuesto. no estás preparado para esta situación. Claro. Es bueno que lo aclares, digo, porque a veces uno, por eso hacía la salvedad del principio de que a veces uno puede hacer algunas aseveraciones o pensamientos que pueden resultar un poco antipáticos, pero digo, pensando en la extensión y en la gravedad que obra cada uno de estos episodios, uno no puede dejar de pensar en la gente, ¿no? Gracias por haber venido, por habernos a ustedes por contado estar tomando, esto. Y por el trabajo que hacen, por supuesto, fundamental. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.